seen running wild out in the street. Skate decks, Wu-Tang, and the amen beat. Everybody's got a Mickey in the sagged out jeans, puffing smoke like a fiend. Chasing dreams. Mama was alone at the rental home. Daddy was as cold as the northern pole. Everybody's got the pills on the bathroom shelf, trying to find themselves. Chasing dreams. Running heartbroken home. I'm gonna get them out of breath till I have the best, till I get the last. Well, I guess that's Superman, 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 Superman. Till I have the best, till I get the last. Well, I guess that's Superman, 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 Superman. 15 staying up, down in the crowd. Rock shows never close when they underground. Everybody's hiding X in the retro vest. Glow sticks running there. Bueno. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha alto y claro? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué cuentan? ¿Qué andan haciendo? Se escucha alto y claro, ¿no? ¿Puede ser? No quiero tener problemas en esta transmisión. ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Veo cuánto tiempo pasó desde que no prendíamos stream, boludo. No quiero ni saberlo, pero sí, creo que fue el último stream, creo que fue, bueno, aquella jornada que, bueno, desgraciadamente bloquearon el streaming, pero no pasa nada. Nos divertimos en ese streaming, la verdad que nos re divertimos. Nadie me puede decir que no, porque la verdad que nos divertimos en aquel streaming. Y hoy estamos de vuelta, chicos. Estamos renovados y ahora vamos a charlar un poquito qué hemos hecho o qué tengo planeado hacer, cómo vamos a seguir, ¿sí? Así que, gente, bienvenidos todos una vez más al canal. Buenas noches para todos, buenas noches al chat presente en esta transmisión en vivo, si no me equivoco, la número 55. Y vamos a seguir con nuestro canal, vamos a volver al mundo de OMSI 2, vamos a continuar con este simulador de autobús del 1914, que ya hay gente que ya me empieza a hacer bullying con eso, que es un juego del año del orto. No me importa, chicos. Seamos sinceros, el OMSI es el único simulador papa real, posta, que tiene este material argentino y que se lo puede todavía jugar. Yo por lo menos todavía lo puedo jugar. Así que vamos a seguir, no me importa que tan viejo sea el juego. ¿Sí? Así que, chicos, bienvenidos todos. Ahora sí, entro en pantalla en 3, 2, 1. Y ahí creo que ya me tienen que estar viendo. Ahí está. ¿Qué onda, gente? Bueno, cambiazo, ¿no? Cambió absolutamente todo. Nada de la cosita rectangular que teníamos o un coso arriba. No, gente, cambiamos ahora absolutamente todo. Y el chat ahí que lo van a ir, obviamente, estar viendo. Y esa cosa de fondo así manejando también Godeto. Las redes sociales mías. Y está el Twitch ahí. No sé si ya lo han visto, pero está el Twitch ahí. Gente, muy pronto vamos a estar volviendo a esa plataforma. Así que los que no tienen cuenta de Twitch, vayan creándose una, porque muy pronto en esa plataforma violeta también vamos a estar. Voy a estar streameando otros juegos, así que, chicos, empiecen, los quiero ver que me vayan siguiendo, Así que bueno. Bien, vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de comentarles fue lo que pasó a lo largo de todo este tiempo, porque no he hecho transmisiones, ¿sí? Porque la última transmisión, como ya les dije, fue aquella jornada que, bueno, está bloqueado el streaming. He apelado, obviamente, el bloqueo de dicha transmisión en vivo. Lamentablemente no me lo aceptaron. ¿Sí? Fue ahí tutorial, así que bueno, no pasa nada, ¿sí? Yo dije que había anunciado por Discord que en estos casos voy a hacer el esfuerzo de grabar, como grabo todos mis videos, voy a grabar la jornada completa y la voy a resubir a YouTube, obviamente silenciando la pista de audio
tengo, ¿sí? Lamentablemente YouTube no me da la opción de silenciarlo desde el mismo streaming porque es muy largo. Ahora no sé, parece que están manijas con ese tema. Y la verdad que la empresa que ha reclamado ese copyright, la verdad que haciendo historial, son una manga de estafadores básicamente. George Music se llama la empresa. Sí, son unos estafadores más o menos. Y bueno, yo lamentablemente no puedo hacer nada porque si reapelo, los que ya me dijeron que no por segunda vez, me pueden poner un strike en el canal y la situación irá a peores. La verdad que yo no quiero eso, ¿sí? Entonces por eso, bueno, me quedé en el molde directamente y dije, bueno, déjalo nomás. Ya lo estaremos grabando de nuevo. Pero bueno, la cuestión es que en ese streaming nos divertimos. Los que estuvieron presentes, los que no, bueno, ya saben que lo pueden ver resubido. Bueno, en este caso no, pero ya justamente en unas semanas o meses capaz que, bueno, ya lo vuelva a postear como si fuera un video, ¿no? Y que bueno, ese streaming fue a finales de febrero. Estamos ya a más de mitad de marzo y bueno, nada. Sí me he desaparecido un tiempo con temas de la facultad. Ustedes ya saben que ya cumplí 18 años, ya soy un casi hombre se puede decir. Soy un tipo grande, que se tiene que hacer responsable, que bueno, también podría estar chambeando, pero vamos a ir por parte, vamos a ir tranquilos. Ya me voy a ir haciendo este tiempo y le vamos a ir dando con todo a todos. Pero bueno, ahora quiero estar en la facultad que me ha ido bastante bien a lo largo de este proceso que estaba haciendo de nivelación de curso, digamos. Las clases ahora oficialmente las voy a arrancar el 3 de abril, por eso tengo las mini vacaciones que las empecé recién el día 16 de mes, así que justamente esa es la causa por la que bueno, yo no estaba streameando, ¿sí? Le estoy dando pila a lo que es la facultad, rindiendo exámenes, también le di cabida a muchos juegos. Me junté bastante con algunos amigos también. Desde que comencé la facultad que no veía. Así que bueno, básicamente debe a eso, ¿sí? Para que vayan haciendo cuentas, haciendo números, no sé, lo que ustedes. Bueno, la verdad que se debe a eso, ¿sí? Pero bueno, tengo un descansito ahora hasta el 3 de abril, como estaba diciendo. Así que va a ser el tiempo que vamos a estar aprovechando para streamear, hacer videos, sobre todo un poco, ¿sí? Los cambios también son completamente nuevos, los van a estar viendo. Y ahora seguramente en adelante, hasta un buen tiempo, transmisiones. Y quiero siempre tratar de ir renovándome un poco, renovando cómo es el sentido, lo que le damos nosotros a las transmisiones. Así que bueno, básicamente se trata de eso, ¿sí? También formato de videos, vamos a estar haciendo videos. Voy a estar posteando nuevos videos lunes, miércoles y viernes. Van a ser los días fijos a partir de la semana que viene. Lunes, miércoles y viernes vamos a tener todos esos días un video a las 20 horas, obviamente de Argentina. Así que bueno, van a tener seguramente video. También puede ser que subamos algo casual en el de la semana o en el streaming. Y bueno, básicamente vamos a estar así. Pero esos 3 días, lunes, miércoles y viernes, como ya les dije, van a ser los días fijos también de que arranque la facultad. O sea, por más que por ahí la facultad me lo impida, voy a tratar de hacer un tiempito de hacer videos, editar. La verdad no me voy a hacer la cabeza por nada ni por nadie. Ya nomás aclarando. Bueno, pasada esta breve introducción que hemos hecho, vamos a comenzar con los saludos y vamos a ir al juego, ¿sí? También vamos a contarles qué onda, qué pasa ahí, ¿sí? Vamos a mandar un gran saludo para el amigo Maxi Aguilera. Maxi Aguilera, que desde hace ¿cuántos días que estaba esperando, Maxi? Séme sincero, ¿cuántos días? Saikita, Fernando Manuel Saikita también, bienvenido, ¿cómo estás? A ver, está también el señor Marcos Guzmán, nuestro amigo hincha de Independiente. ¿Cómo andás? Héctor Olivo también, muy buenas noches para vos, Héctor, ¿cómo estás? Nuestro amigo y moderador Franco, bienvenido, Franquito. ¿Bien? Vamos a ir bajando un poquito en el chat. Estamos con el señor también Maxi Álvarez, nuestro diseñador. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? A ver, sí. Bajando a ver quién más está escuchando. No dije nada, no dije. Bien, también está el señor Fernando Caraballo. ¿Cómo andas, Fer? También otro de los que tanto estuve esperando, La verdad que hay muchos de ustedes que estaban esperando que volviera. Bueno, ya está. 2-3 semanitas así. Y ahora sí me decidí en volver, así que bueno, volvimos. ¿Quién más está presente?
Maxi Aguilera diciendo si me puedes mandar algo al privado en Discord. ¿Qué pasó? ¿Cuántos tutoriales tuviste que ver? ¿Para qué? ¿Para qué tantos tutoriales? Hola Marcos, ¿cómo andás? No Marcos Guzmán, el otro Marcos. ¿Todo bien Marcos? ¿Qué contás? El señor No, también, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué contás? Vos fuiste el último seguidor, así que bienvenido. Bienvenido otra vez al canal. Y vos creo que ya estabas. Creo, no me acuerdo bien, pero bueno. Fuiste de los últimos, según ese listadito que está abajo mío. Que bueno, bienvenido nuevamente. DJ Ceviche 2024, bienvenido, bro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Esperando desde ayer. Sí, la verdad es que esta transmisión tendría que haber ido el lunes. Pero... ¿cómo es? Claro, esta transmisión tenía que haber ido el lunes. Bueno, la fui pateando. Bueno, ya está. Ahora sí, fijo con la cabeza en frío. Tengo unos descansitos. Y ahora sí vamos a meterle mecha a lo que es estos streams. ¿Qué? Vamos a pasar al juego. De ir bien, vamos a hacer así. Tac. A música, callamos la música. Y ahora sí, mi gente, vamos a pasar a el jueguito. ¿Cómo se me escucha, chicos? Micrófono, ¿todo bien? El anterior streaming vi que tuve algunos inconvenientes. Así que esperemos que esta vez repitan. No sean nuestros fantasmas, por así decirlo. Así que ahora sí, a ver. Dije nada. Algo está faltando acá. Razón. Ah, sí. Ahí creo que va. Ahí está. Perfecto. Bueno. Bien, chicos. 3, 2, 1. Al juego ahora sí. Bien. Y ahí creo que ya lo deberían de estar viendo en pantalla. A lo que es el OMSI. Ahí está. Perfecto. Y bueno, también la barra de abajito también completamente renovada, ¿eh? Apareció dos amigos míos. Viejos amigos. Ya hace bastante tiempo. Que son los miembros el super chat. Esos dos ya han aparecido, ¿por qué? Porque estamos a literalmente esto, chicos. Estamos a nada de volver a monetizar nuevamente nuestro canal de YouTube. Eso quiere decir que van a volver las donaciones por super chat y por membresías. Y esas son las oficiales, no las que me vengan así, me vengan 200, 300 pesos por Wallach, que obviamente eso sí va a seguir vigente. Nada más que bueno, también van a tener el formato de YouTube. Que bueno, ya saben que también el formato de YouTube es una plataforma de streaming. Para los que somos argentinos, lamentablemente eso requiere una cierta clase de impuesto. Ustedes ya saben cómo funciona el país. Así que, bueno, básicamente eso, ¿sí? Bueno, vamos a ir con el pedido, con nuestro primer pedido de la última tanda que mandaron por formulario. Sí, también el formulario nuevamente está disponible, abierto en todo momento para cuando ustedes quieran hacer sus pedidos. Voy a estar seleccionando alguno al azar y ese seguramente puede ir en video o en streaming, cualquiera de las dos. Básicamente son como ideas del OMSI que voy a ir yo tomando. Y bueno, esta es la primera, interno 17, línea 178, colectivo retro 10 puntos. ¿Sí? Obviamente ya saben que no está más en la flota porque este colectivo es del año del orto, 2007, si no poco sería el modelo. Y estamos en uno de los mapas nuevos que he instalado. Instalé creo que unos mapas nuevos, ¿no? Y qué trabajito que me hizo más de hacer Franco ahí con la instalación. Qué dolor de huevo que fue instalar este mapa, chicos. Y entero me tomó. Entre que faltaban cosas, entre que capturas que no cargaban, esto, que el otro. Bueno, ya está, por fin están dando, chicos. Bien. El colectivo ya saben que es el Ugarte Mini Europeo. Chasis Benz H13. Este colectivo no está a la venta al público. Yo hablé con Rille, le pregunté si iba a vender. Me dijo que no. No, y tenía pensado venderlo, no le voy a mentir. Pensado venderlo, pero bueno, ya lo cagaron con el colectivo este que sacó con el Tronador 1315. Que nada, lo convirtieron, no sé qué pasó ahí. Bueno, ya pincharon todos los mods de él otra vez porque bueno, él avisó, ¿no?
Pero bueno, sí también me he tenido que encontrar con gente medio estúpida que hace algunos comentarios siempre desbaratando trabajo de los demás. Saben, eso lamentablemente hay por todos lados. Son gente muy madura, gente muy que bueno, son niños de mami y papi, pueden comprar celulares potentes, una computadora potente, bueno, hacen de la suya. Se llama inmadurez. Y bueno, una vez dicho todo esto, vamos a continuar mostrando este colectivo. Bueno, lo que es coche de la 168. Estamos en el mapa de Ingolstadt, año 2013. O bueno, eso parece. Vamos a darle el saludo también ahí al amigo Nori44 que acaba de entrar. La ventanilla del Bondi, por supuesto. Y por fin, chicos, estamos en el otoño ya. Ya la verdad que no aguantaba más ya este verano. Caluroso, sofocante. Y a la hora. Uy, está. La verdad que ya quería que refresque. Hoy refrescó por suerte acá. Ahora bueno, me está haciendo calor, así que se va un rato. Pero este está muy lindo, la verdad. Está muy lindo para hacer el día de hoy. Ayer también vi que se largó supuestamente un tormentón, o esta semana creo que fue, en Buenos Aires. Estaba todo inundado, que no sé qué pasó ahí. La tormenta, así que bueno. Espero que todos, obviamente, siempre digo, estén bien. Y bueno, vamos a mandarle mecha a esto. Ahí va. A ver, esperen con el auricular. Este auricular también ya lo tendría que renovar, está muy hecho bolsa. Ahí va. Ahí va. Está muy pateado este auricular también. Ahí tiene sonido, bueno, yo lo voy. Así que bueno. Bien, se escucha el juego, chicos, se me escucha a mí. Todo. ¿No? ¿Puedan? A ir. Ay, no puse la línea. Bueno, ruego que no se bugue el juego porque si no, forma de arrancar, No, pero uno. Por uno. Ah, bueno, pequeño problemita. Ahí va. Seguramente se va a buguear, creo que no. No, no, me olvidé, o sea, estaba configurando el Bondi y no configuré la línea en el, ¿cómo es? En el coso este de juego, boludo, me olvidé de la línea. No, arrancar así. Darle OMSI siendo OMSI, chicos. Saben que es obvio, ¿no? OMSI siendo OMSI, chicos. Ah, esto ya. Hace 3 años, el juego funciona así. Nunca le dieron una puta actualización de esta vida. Son las consecuencias. Así que bueno. A ver, aprovecho para ir leyendo un poquito el chat. Hasta que me... Tenemos al señor Nom ahí. Ah, estaban ahí charlando. Se bugueó el OMSI, sí. Igual, este mapa les voy a decir que no es muy largo. La línea que en este caso larga tiene una duración justito. 6, poco. Así. Lo vamos a estar haciendo al toque, digamos. Pero bueno, vamos a hacer como, obviamente es bastante cortito y para que no quede muy corto el stream, saben que el stream es 1 hora y media como mínimo. Vamos a estar haciendo varias idas y vueltas, seguramente 2 o 3 para alcanzar ese límite. Obviamente ya saben que lleguemos a la 1 hora y media, pasemos más, ya puedo cortar tranquilo, ¿no? Obviamente también depende de ustedes, cuántos estén viendo la transmisión, cuántos se la bancan, cuántos se van a quedar. Depende básicamente de ustedes, chicos. Estoy viendo yo al pedo, básicamente, ¿no? A ver, ahora que tiene que abrir todo de nuevo, boludo. Ahí va.
Ahí va, ahora sí. Ahí va abriendo de vuelta. Bueno, a ver. Tenemos al señor Artrix también. Bienvenido. Corta tu voz. ¿Cómo que se entrecorta? Ah, es el broadcast. A ver, ya lo... Bastante alto. El broadcast, con esto que yo hago es la eliminación de ruido. A veces se corta el audio cuando yo estoy hablando para que justamente no capte los ruidos de afuera. Bueno, yo por ahí a veces estoy con el ventilador acá o tengo la tele fuerte, cualquier cosa. Entonces lo que esto hace es no captar el ruido de afuera, por eso se llega a un punto en el que corte de nuevo. También estoy hablando también por ahí a veces un poquito bajito. No quiero tampoco gritar. Obviamente cuando voy a gritar, pero no, ahora no. Y bien, a ver, más estamos. Bueno, creo que más que eso. Creo que también he hablado todo lo que tenía que hablar. He desahogado lo que me tenía que hablar. Y también le vamos a pasar, le vamos a mandar un saludito ahí a Franchu, que acaba de entrar también al stream. Acabo de ver, ¿cómo anda Franchu? No voy a mentir, hay unos cuantitos que sí, los extrañaba de hace tiempito. Ya me hacía falta que estén hablando cagadas, o que ponga por ahí un poco a veces intenso el chat. La verdad que ya extrañaba un toquecito. Ya me hacía falta. O por ahí tener que titearme con leer pelotudeces. Ahí pasa. Leer cosas. Tío. Ya me hacía como falta un poco. ¿Para qué mentir? Bueno, también está Dark. Acabo de ver a Dark. Me extrañabas a mí, Tuco, porque se te nota que le extrañaba más a Caravaggio que a mí. Caravaggio no lo extrañé. Mira, yo voy a ser sincero. A los únicos que realmente sí extraño, o sí extrañaba, que por ahí me empiezan a pelotudear, es a Samu, a Franchu. No me acuerdo quién más. Era una tercera persona más. A Dark. Ahí está. También. Dark también estaba en la lista. Los demás, como que sí aportan, la verdad que sí. Por ahí a veces me hacen reír, pero. O a veces ya me hacen enojar que digo, ya no los quiero ni ver. Por ejemplo, Caravaggio. Lo que tiene Caravaggio es que habla mucha pavada. Tema. No ofender, obviamente. Habla mucha pavada, entonces ya por ahí, hay veces que por ahí ya peca de ignorancia y ya. Digo. Me cargó el juego ya, chicos, quiero decir. Me cargó. Alguien quitó todo otra vez de nuevo. Porquería no. Oh, no. Ahora no se vuelve. La planilla. 3, 2. Bien. Ahora sí, estamos de nuevo para meternos al jueguito. Ahí va, perfecto. Bueno, ahí creo que cargó, ¿no? Sí. Ahí va. Perfecto. Bueno. Esta. Vamos a configurar todo rápidamente. Vamos a salir en 4 minutitos, chicos. Vamos a respetar ahí el horario que teníamos. Vamos a ver. Oh, no. Ah, sí, será. Vamos con la puerta abierta porque hace calor. Ponele que está fuerte el sol. Está arrancando acá el otoño. Y bueno, vamos a ver. A ver, los leo un toquecito. Para estamos en TikTok y yo también sí. No hay duda de eso, Nori. No hay duda. Más allá.
Ponce me bañó por la vez. Bueno, Ponce también que está en sus días. Que no lo jodan. Más. Tras comenzar la secundaria he perdido algunos. Es que arrancar la secundaria te cambia mentalmente esto. O sea, por ahí en la primaria sos muy hinchapelotas o sos cansador y esto te cambia bastante. Me ha pasado a mí también ahora con la facultad. He tenido un cambio, bueno, dejo de ver a ciertos amigos, cierta gente con la que tenía durante tanto tiempo y la verdad que me hizo mal. Bueno, sí, esta gente obviamente sí fue mi cumpleaños, pero a ver, no puedes comparar lo que fue un momento, 2-3 horas, 4 como mucho, de todos los días. Fue bueno, cumpleaños una amiga hace poco, que también me volví a encontrar con esa gente y también un par de años más. Bueno, nos encontraron obviamente, hablamos un poquito, por ahí también con bueno, ya están ahí cerquita de arrancar la facultad, quedan 2 años, bueno, estuvimos hablando un poquito cómo funciona, qué tan las bolas son los profesores, también cosas más. Así que bueno, era un poco el pelo. Sí, ¿no? No voy a mentir. Déjalo ahí nomás. No charlemos de eso. Ya me pelaron, ya cumplí 18, ya soy legal, ya pasó más de un mes, ya está, chicos. No repitamos datos. Uy, ¿qué te pasó esto? Está parado así, güey. Bueno, a ver, la secundaria. Error, ¿por qué? Bueno, vamos a ir saliendo, ¿sí? Arrancar nomás. GPS está arriba, creo que supongo que lo ven. Los datos del auto están arriba. Vamos a ir a arrancar, porque tenemos que ir a dar la vuelta. Hola Ian, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, salgamos chicos. Vamos a ir tranqui. Vamos a ir muy fuerte porque la diferencia de la línea no es una mierda. 20. Sin apuro. Subir el micrófono, escucho más. ¿Dónde tu voz? ¿En serio? ¿Otra vez? No puedo gritar tampoco, el micrófono lo tengo al máximo. Bueno, no será que tienen que renovar los auriculares también, están en la última. Bueno, ahí llevo la parada y lo miro. 3 juegos afuera. A ver. Vamos a ver qué onda. Sí, el micrófono lo tengo al máximo. Es que no puedo gritar, chicos. Grabación. El micrófono mío. A ver. Este. Ah, con razón, boludo. Está abajo. Ahí va. A ver ahora. ¿Se me escucha bien? ¿Ahora sí? No quiero parecer un robot tampoco, chicos. A ver. ¿Se escucha más mi voz que el juego? ¿Que el juego mismo? ¿Que el motor? Estoy más o menos hablando al mismo nivel que acá. Ahora sí, bien, ahí está, gracias. Bueno, vámonos más. Directa. Voy para acá. ¿Por qué no? ¿Puedo saber por qué no se muere? No se muere, dije. No se mueve, ¿por qué no te mueves, amigo? ¿Qué pasó ahí? Espera. Hola Román, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Sí, porque... Oh, ni se mueve, amigo. Bueno. Lo vamos a hacer al modo antiguo, chicos. Al modo Juego 16. De la vereda. Sí, vale, porque si no, no salimos más de ahí. Bien, ahora sí. Bien, lo leo, chicos. Bueno, nuevo mapa, chicos, ya saben. Mapa que también seguramente lo van a ir viendo en muy poco. Lo único que quiero saber es si... No, tengo que cerrar la puerta. Bueno, ahora no, pero... La próxima sí. Y no sé por qué cuando voy con la puerta delantera abierta, el timbre lo tocan varias veces, no... Sigo sin entender eso. ¿Pesado el mapa? No sé si pesado, pero es muy rompebolas para instalar. O sea, te piden muchas cosas que no trae. El tema de las texturas también, si no lo chequeas bien, vas a tener problemas. Es un bardo, no voy a mentir. Y por ahí sí un toque pesado porque tiene como unos tirones, pero bueno, no le hace nada. Cosa del hombre, si suele pasar. Bien. Porque las viejas horas no escuchan que ya te cara el tiempo. Todo bien, Juan. Acá no, mañana tengo un examen de matemática. Ah, bien. Estudie. ¿Qué hace acá? Mi Ryzen 3 se muere. Y mira, yo tengo un i5 y todavía estoy pensando en renovarlo. Nada más que los procesadores siguen caros. Bien. A ver. Yo con 500 megas de RAM. Tiraba esa, ¿viste? ¿Por qué el juego algunas veces tiene bugs? ¿Qué juego, Ian? El 25 de marzo ya tengo prueba oral de ciencia natural. Bueno, claramente me da el indicio que todavía continúa sin primaria, Francho. En secundaria tiene otro nombre, por eso digo. Verde, excelente. Otra cosa que tiene este mapa es que carga mucho. Mira, ¿ven? Es lo que acabo de mencionar. La pantallita de carga aparece muchísimo. A ver. Ahora no hay pruebas. Hoy me saqué un 10 en físico-química. Bien, excelente. Yo el 10 creo que ya no lo voy a ver nunca más en mi video. Para ser sincero. Ya con un 6, un 7 me voy a conformar, boludo, porque la facultad es la facultad, boludo. O sea, literalmente aprueba. No cualquiera aprueba. Hasta no me... Sí. No cualquiera aprueba, boludo. Hay mucha gente que no pudo. Y gente que por ahí también se sacrificó bastante tiempo y lo mismo no llegó. Pero también por ahí a veces la facultad da rabia, ¿no? Pero bueno. Los tiempos cambian, chicos. Yo también quiero volver ya a la secundaria. Pido, aunque sea un día, volver a la secundaria. No pido más. A ver. Estoy cambiando por acá. Bueno. ¿Cuándo vuelve Proton Bus? Va a volver Proton Bus. La Proton Bus, la mayoría de hablé con la mayoría de los autores. Bueno, ya tengo vía libre y ya descargar lo que haya, chicos. Filtrado, no filtrado. Porque la verdad que ya no sé qué es válido y qué no. Es el tema. Y la verdad que... ¿para qué? O sea, ¿para qué te vas a esforzar, digamos? Así que bueno, lo que tenga que comprar lo compraré si puedo. Lo que no, bueno, lo que esté filtrado, bueno, trataré de usarlo en los videos, ¿no? Pero sí, bueno,
Sí, sí, Proton Bus iba a volver, chicos. Lo que les mencioné para los que recién entraron, si no tienen una cuenta de Twitch, créense una porque muy pronto vamos a estar también, voy a estar también yo streameando en la plataforma morada. Bien. Eso también les comento. Vamos a estar seguramente con algunos juegos casuales. O con alguna otra cosa casual por ahí que pinte, ¿no? Bueno, y si dejas la facu y empezás con un buen trabajo, más te guste como streamear, no puedo. ¿Por qué? Porque para tener un trabajo, tiene que ser un trabajo estable, un trabajo donde te paguen mensualmente, y donde realmente te vas a usar tus cualidades y tus habilidades. No me voy a mentir que es lindo ser streamer, pero chicos, a mí no me pagan mensualmente. Es más, ni siquiera estoy monetizando, o sea que estoy a nada. O sea, la ayuda esta que me falta, el escalón este que me falta para volver a monetizar depende de todos ustedes. Eso quiero decir. Pero no. Sí he planteado dejarme la facultad, pero quizás seguramente deje la carrera, me vaya a otra cosa el año que viene. Este año lo voy a usar más como para experimentar. ¿Por qué la luz de afuera no está prendida? No sé si la había prendido. Bueno, estoy escuchando que los perros quieren pelear. Dice, empiezan a matar en pleno stream, chicos. Ustedes no digan nada, pero yo voy a cometer un asesinato. Asesinato animal. Miraba eso. A ver. Con eso de que en Android se quitó la opción de ver archivos de los juegos, o sea, ya no se puede poner mods y mapas, si va a morir más o menos el Proton Bus. ¿Ah, sí? Ah, mira, no sabía. Bueno, está la computadora también, chicos. ¿Cuánto está el sueldo de chofer? Y acá creo que debe estar unos 500.000, 600.000 pesos. El sueldo básico inicial, estoy hablando, ¿eh? Los choferes más viejos varía según los años. También la cámara de afuera y puso cara. Se puede, pero con la interfaz del Proton todo bug. A partir del Android 13 ya no podés ver los archivos de los juegos. Ah, NT, boludo. Bueno, así sí son puntos a favor, no estaría muy seguro que decir antes de eso, pero bueno. Total, yo lo juego de la compu. No. Para mí no es un drama. Qué paja, che, ¿no? ¿Y alguno de ustedes tiene la posibilidad de pasarse a jugar Proton Bus en computadora? Por más gráficos chotos que sean. Bueno, vamos a seguir con sus tirones. Igual hay muchas cosas que son objetos de DLC oficiales. Es otra. Por eso también el juego anda medio así. Porque esas cosas sí que son pesadas. A mí los gráficos bajos llegan a 56 FPS. Bueno, 56 está bien dentro de todo, ¿no?
ahí está piola. Bien. Calidad 500 FPS. ¿Qué cosa? ¿Con el celo de Dark? Ese S24 Ultra. Che, cuidado ese tubo, Dark, en serio. Si tenés un S24 de Samsung, boludo, cuidalo ese tubo, mirá. No te regales, te quiero decir. Yo todo humilde acá con mi A002, que está ya en la última también. Está todo cogido el celular este que tengo. Pero se la banca. Y bueno, la compu, bueno, muchos dicen que es la compu de la NASA. Yo no diría eso, pero bueno. Todo fue con su respectivo sacrificio. Bien. A ver. Yo ni compu tengo, pero sí juego en Roblox en tablet. Me solucionó con un teclado de Bluetooth y manejo bondis de compu en tablet. Bueno, sí, sirve también. ¿Por qué no? Bueno, en este tramo de este mapa, cuando yo lo probé por primera vez, me extrañó muchísimo. Que posta, me extrañó que esta parte los colectivos anden a 10 por hora. No sé por qué. Pero sí, papa, 10 por hora andan. Pero mirá que también como me aumentó el radio de adelanto. Ah, acá está la razón. Máxima, velocidad máxima 10 por hora. Tremendo. Bueno. Esta zona también en el juego. Bastante hinchapelotas, Textura blanca había ahí, No me gusta. Textura blanca es indicio de algo malo. Juan, no bardees, pero tengo un LG... ¿Ah? ¿Un LG LTE? No entendí. Un arte de 2 puertas en la parte delantera. Ah, pero si este es un colectivo viejo, Dark. Es un bondi re viejo, 2007. Ugarte mini europeo se llama. Buscalo en internet y vas a ver. Vas a entender lo que te digo. Vas a dejarlo pasar el chiquito este. Ahí va. Bueno. Bien, terminal. Bueno, no es sacar terminal, pero vamos a ir a dar la vuelta. A ver. Hoy yo yendo a la secundaria, voy en el sitio 23 Tigrense. Fui en una de sus tantas carcachas, tose entrenador 1 e iba como a 20 por hora. Yo llegué re temprano después. Leyendo el comentario de Nori, ¿no? Bueno, todavía tienen vivo Tronadores 1. Colectivos que, bueno, en cualquier momento no van más. No sé si en alguna línea de alguna línea de este país
todavía estarán vivos algunos de estos ugartes. Ya que todavía andan laburando, quiero decir. Aunque sea para una línea así trucha. Aunque sea, digo, no sé. Transportes Unidos de Merlo tiene Metroparte 121. Sí, a algunas empresas le quedan todavía. Pero bueno, sabiendo cómo es Buenos Aires, seguramente en cualquier momento los renuevan. Eso quiero decir. No sé si puedo ir con la puerta abierta porque si no hay nadie. En esta cámara sí, sí, para ver si no. Bien, a ver. Bueno, no te lo tomes como insulto u otra cosa, pero ya... Ese pelo crece... Ah, ya sé, Aguilera. Ya sé que crece. Ya pasó un mes desde que me pelaron, amigo. Un mes ya. Bueno chicos, les voy contando que se viene un próximo 8 horas de streaming. Muy prontito. Vamos a tener otro 8 horas. Y va a ser con Lagador Express. ¿Sí? Mi unicornio bajo un sufrimiento, un padecimiento de 8 horas. Lo visto, la gente apoya mucho las 8 horas. Sí, es que son únicos esos de streaming. Con un 31. Amigo, la 31 líneas Grali. ¿Qué estás diciendo, boludo? Fijá nomás. Para eso me pego 2 tiros. Emote y sus empresas, Cepelsa, Utenol, nada para la renovación, el Ostrona 1 no la conoce. Ah, renuevan otros coches. Bueno, sí, también. Capaz que lo quieren dejar vivos por alguna que otra razón, qué sé yo. Digo, por tirar, no sé, yo también... Uy, depende de cada empresa. Así. Rechazar los pedidos que tengan pedidos de líneas agrarias. No. Uy. Teniendo en cuenta ese formato, también debería rechazar los pedidos bahienses. Pero bueno. Bien. Acá estamos. Ok, gente. 8 minutitos de descanso. Salimos nuevamente 23:18. Teniendo en cuenta la hora actual. Uy, ¿hay planilla en este colectivo? No, eso joda, ¿no? No hay planilla. Vamos entonces a chequear a ver qué onda. Planilla número 2. A ver. Excelente, no se bugueó con el cambio de cartel, me parece bien. Bueno, vamos a entonces hacer nuestra espera de 8 minutitos. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacerlo así bien real. Hay mucha gente que por ahí ya me putea, que digo que hago la espera, que me lo tomo muy en serio. Chicos, es un simulador, entiendan. Digo, no sé. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a poner este formato. Ahí. Ahí está, ahí creo que se
Se sobreentiende, ¿no? Bueno. Poné la nueva luna. No, no, ya me... Chicos, tuve un problema con un tema de damas gratis en el streaming. Por eso, miren, es más, les voy a hacer ver, ya que estamos acá al pedo. Uy, voy a cerrar un par de ventanas que por ahí no... Tengo al pedo. Miren, le voy a hacer ver que falló. Primero voy a activar el adblocker en YouTube porque... Yo lo desactivé para que, bueno, no me pongan los anuncios, pero la verdad que sí. La verdad que si no pause el adblock, amigos, me anda todo cogido la plataforma. La verdad es una decisión muy chota solamente por el hecho de querer plata, de querer ingresos en su plataforma. Por ende llegamos a este punto, ¿no? De que bueno, ahora hay que pagarle a YouTube, cosa de que bueno, ahí está, ahí está, 8 horas de jornada, bueno, ahí lo ven, clarito, ¿no? Está bloqueado, ¿eh? Este video contiene material protegido por derecho de autor, por lo tanto se bloqueó en todo el mundo, nadie lo puede ver, solamente yo. ¿Eh? Bien, ¿cuál fue el tema, hijo de mil puta, que me bloquearon en esa transmisión en vivo? Están por acá, ahí está. Me muero de amor. Sí, ese tema que también es un tema que a mí me encanta, es más, lo dejé de escuchar justamente por esto. Ven, se rechazó la impugnación. ¿Sí? Y ahí está, The Orchard Music, empresa completamente estafadora. Si se ponen a buscar en Google de qué se trata, se van a enterar muchos motivos de los por cuales estoy diciendo esto. No me importa si me funan ya a esta instancia, pero la verdad que son unos malditos estafadores. Voy a decir así, malditos estafadores, por no usar otro término, por ser un poquito más discreto. Y bueno, obviamente impugné, ¿sí? Puede apelar la impugnación, pero ahí lo dice, ¿eh? Creo que se lee. El solicitante tendrá un plazo de 7 días para revisar tu apelación. Una apelación rechazada puede generar una falta por incumplimiento de los derechos de autor. Esto quiere decir la palabra strike. Y el strike me afectaría muchísimo a este canal, ¿eh? Sería el primer aviso de 3 y no puedo hacer nada por 7 días. Y la única forma que tengo de apelar ya a esa instancia ya es legal. Y tengo que enfrentar un proceso judicial en el que lo puedo perder tranquilamente y alguna multa seguramente me pueden poner. Así que, sinceramente, me voy a quedar en el molde. Lo que sí voy a hacer, dentro de lo posible, en esta jornada, no lo voy a dejar ahí, no lo voy a pronunciar. Voy a tratar... No, quédate ahí. No, ya, no quiero ya que me funen de vuelta. Bueno, lo que sí voy a hacer va a ser tratar de grabar toda esta jornada. Y obviamente durante ese tiempito que me tomaron acá, fue entre el 6:40, entre la hora 6:47 y la hora 6:50, bueno, en ese lapso de tiempo silenciaré esa parte y bueno, lo subiré de vuelta y ya todo lo demás no creo que suponga un problema, ¿no? Así que bueno, obviamente como ya les dije, esto no sé cuándo lo podré hacer porque grabar 8 horas, estar con un programa de coso, grabar 8 horas sin hacer nada porque lo tengo que dejar ahí. No sé si da, la verdad, a mi parecer no, pero bueno. ¿Sí? Así que bueno, esa es la cuestión, ¿no? El tema. Pará, toqué, amigo. Era esto, ahí va, ahora sí. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, hola Samu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? A ver, encima dice todo derecho de autor, sí. Hubieran utilizado un tema de Taylor. Taylor, ay Dios, esta gente con... Así me tienen con Taylor, chicos. Los huevos llenos. Dios mío. En fin. ¿Viste que sacaron un nuevo favorita? Una verga ese favorita, amigo. Tantos ingenieros tenemos recibidos en este país para que vayan a copiarle a un modelo Brazuca. No puedo creer, amigo. Eso no es propio, chicos, yo les voy a decir. Ese frente está más choreado a los callos que si fuese algo propio de la favorita. ¿Eh? Así que bueno. La verdad que es una chota, pero bueno, no voy a decir más nada. Juan, en el directo de 8 horas puedes hacer con un citado de 2 puertas. Ya dije que lo vamos a hacer con mi coche delagador, el unicornio.
Y bueno, después en otras 8 horas, bueno, veremos si se da la ocasión de nuevo, que lo puede hacer, y lo haremos con algún cita, posiblemente, ¿no? No descarto que no. Hay muchas ideas que por ahí me han dado, ¿sí? Con respecto a los formularios que me han dado, así que me han ido dando, digamos, para hacer videos, hacer streamings, así que bueno, me voy a basar básicamente en eso, chicos. ¿Sí? Bien. No me funen, pero jugando al Bus Simulator me enteré que el Cita es un modelo inspirado del E-Citaro. Exactamente. Bueno, del C2. Del Citaro C2. Bueno, podemos ir saliendo, ¿no? Aunque sea ir levantando pasajeros. Bien. Ahí va. Vamos a levantar gente, chicos. Buenas. Bueno, a ver. ¿Qué pasó con el Itabús Tropea 3? Tropea 4 quedaron ya en el olvido. Lo dije como 20 millones de veces. Es un Ugarte. Existe la palabra renovación en la enciclopedia. Por favor, buscala cuando tengas tiempo, ¿no? Digo. Bueno. Salimos en un ratito. O cuando el semáforo se ponga verde. Así como arrancan las picadas, ¿no? Bueno. Capaz que lo pida el semáforo de vuelta. Bueno. Pequeña panorámica del 178. Ahí está, de la culata. Patente completamente real. ¿Sí? No hay fotos de este colectivo. Es más, Franco me mandó una foto de este coche sacada del Google Maps. Que justo le enfocaron al coche ahí, le sacó así todo cogido de izquierda. Y con eso me tuve que conformar para idear el coche. Pero bueno, igual Franco, la pintura esta de la 178 de Franco que le quedó espectacular. 10 puntos le quedó. Y bueno, cargamos, chicos. Ahora sí. Vamos en horario. Y vamos. Hasta mañana, tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar mañana. Que descanse, amigo, nos estamos viendo. Dale, Héctor, descansa, amigo. Suerte mañana, nos estamos viendo. Bye. Uy. Busqué algo que no tenía que tocar. ¿Está? Ahora que estamos yendo bastante tranquilos, Pero cuando el 79... ¿79 de qué? ¿Qué, Juan? ¿Dónde está el formulario de pedidos? En el Discord. Fíjate la pestaña de comunidad. Pestaña de comunidad del canal, ahí está. Balonce de atrás mío. Las luces de la culata me llaman la atención. A ver. No le presté atención.
Ah, formato viejo que tienen. Al Ugarte del año del orto, básicamente, ¿no? Obviamente ya no están así. Ah, Expreso de Quilmes. Interno dijo el 70 el 79. No sé si lo pediste, porque la verdad que leí muy por encima todos los formularios. Solamente agarré el que más agarré al azar, digamos. Bien. El viajero feliz. Alto nombre, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, voy yendo, Juan. La máquina que descanse. Voy a viciar. Me voy a... No, bueno. Voy a pajear, dijo. No veo... Bueno, está bien. No hacía falta hacer tan específico, ¿no? Pero bueno, está bien. Nos estamos viendo. Menos mal que YouTube me autobloquea los comentarios, pero lo mismo lo leo porque son por ahí muy chistosos. Vamos al carril de bus. Bueno, chicos, mañana a las 20, si puedo, obviamente, les voy a estar publicando un nuevo video. ¿Sí? Como ya habíamos dicho, lunes, miércoles y viernes van a ser los videos. Puede salir algo casual también un fin de semana, ¿por qué no? Pero los días fijos van a ser lunes, miércoles y viernes. Seguramente algún video segurísimo que vamos a meter. Lo tengo preparado ahí. Tengo que editarlo nada más. También quiero cambiar un poquito el formato de edición. No se me ocurren ideas. A ver si puedo hacer despertar la cabeza, pero por el momento no pasa nada. Pero bueno, el tirón que dio la PC es un tirón del juego, Dark. No es que la compu esté fallada. Dios mío. Me estoy dando un sueño. Yo dormí todo el día hoy. Me levanté re tarde, dormí siesta. Ah, me dormí porque me dejaron dormir siesta. Tendría que haber estado acá en la compu o afuera con mis amigos. Y bueno, pincho. Dale, Nom, nos estamos viendo, bro. Pancho, ¿viste el 71 del 85? ¿Es el retro nuevo por casualidad? Puede ser. Pero la verdad que estoy bastante desactualizado últimamente. No me sale el formulario. Apretar el botón de apretar más. De mostrar más. Ahí te tiene que salir. El nuevo retro del 85. No, la verdad que no lo vi. No lo vi, la verdad, para serte sincero. Uy. No calculé la vereda. Por esos errores de cálculo también chocan, Ejemplo, el 67 del Metrobús. Lagador le copia la pintura de la línea 124. Este comentario es demasiado falopero, así que lo voy a sacar. Nada que ver. No le copia, está inspirado. La gente, boludo. ¿Por dónde vas en el Bus Simulator? Lo borré a la mierda el juego.
La verdad que no lo jugaba, me ocupaba de espacio y lo borré. Hay varios juegos que borré, que no les daba cabida y los borré. Igual también quiero comprarme algunos nuevos, pero no hay plata, está todo caro, mucho impuesto. Y la verdad que... Es más, leí que pasó algo con los juegos de la plataforma de Microsoft Store, boludo. No sé qué pasó ahí. Supuestamente hay un dueño de una página que no sé qué reclamó, que ahora van a cambiar los precios, no sé. Fue un bardo más o menos. No entendí nada. Mira quién apareció. ¿Qué haces vos a esta hora despierto, Ismael? ¿Qué haces a esta hora? ¿Todo bien? ¿Qué me contás? El lagador tiene múltiples cortes de pintura para gusto. Exactamente, tal cual. Tal cual, tal cual. A mí me gustó el corte normalito de la 191 y el corte de los torinos de la 213. El de la 191 creo que lo van a cambiar. Así que posiblemente ese unicornio va a ser las 8 horas de streaming. Y vamos a cambiar el corte de pintura del unicornio también. Lo vamos a meter a chapa y pintura para que lo renueven. El corte, la esencia va a seguir siendo la misma porque es mi coche. Le compré un par de chicadas más. Le hice poner unas tazas. Ahora también tiene un estéreo. Así que vamos a poner música seguramente en esas 8 horas también de vuelta. Sin importar que me bloqueen el streaming. No me importa. Después lo grabo y lo subo. Para el que quiera. Y ya, digamos, ¿no? Me duermo como a las 6 de la mañana. Estoy hecho mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal va esa facultad? ¿Todo bien? Hey Dark, ¿por qué estás tan pesado con los emojis, amigo? Bájale un toque. Me olvidé del tutorial de respirar. Bueno, sin comentarios a ese comentario. Lo único que puedo decir es que bienvenido al stream. Porque no te, es la primera vez que te voy a comentar. ¿Todo bien con la facultad? Todo bien, por suerte. Ya más o menos me pude nivelar. Estoy de vacaciones ahora. Bueno, mini vacaciones. Vuelvo recién el 3 de abril. Así que bueno, aproveché para regresar, ¿no? Hacer algunos cambios y volver a lo que tanto me gusta, que es determinado. Che, ¿por qué este semáforo no me da verde? Ya hace no sé cuándo que estoy esperando. Me estoy empezando a atrasar. ¿Y vos qué onda? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal con la UG? Jesús Delgado Campos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Parece que miento. ¿Con qué mentís, Nori? No, ¿qué onda, amigo? Está en verde, esto no cambia más, boludo. Como que se clavó el semáforo, no sé. Bueno, pues. Fue porque si no me atraso más, boludo. Hace como 3 minutos que estoy esperando el semáforo ese. Carril de bondis. Ah, tengo que cerrar la puerta, boludo. Ya está, dejen con el timbre, hijos de puta. Bien, estamos. Todo bien, bien ahí, esa es la idea, che. ¿Ese no es el semáforo del tranvía? No, semáforo mío. Era el carril de bus. Por eso te digo que es el semáforo mío. ¿Vas a girar? ¿Qué vas a hacer?
Uy, Dios mío, qué problema. ¿Por qué desinstalaste el Bus Simulator 21? Porque no lo jugaba. No le daba cabida, así que lo borré a la mierda, básicamente. Y la verdad que también medio que me aburrió. Y bueno, pesa bastante también ese juego, así que para hacer un poquito de espacio lo saqué. Igual, seguramente capaz que en una de esas por ahí se vienen juegos nuevos. En una de esas. No prometo nada. Ok. Bueno, saludos amigos. Voy a ver si me dieron más temprano. Dale, Isma, dale, dale. Cuídate, Rey. Saludos para vos. Me basé, lo perfeccioné hasta llegar a la actual corte. Muy arcade. ¿Qué cosa de arcade, Minucci? A ver con qué volvemos a venir ahora. Uy, la verdad. Vete. El Bus Simulator. No tan así. Tiene su formato real. Pero, o sea, también vos le tenés que encontrar la vuelta para hacerle ese formato real, pero... Pero no, déjalo. También no lo jugaba, así que no... ¿Para qué tenerlo ahí, digamos, ahí ocupando espacio pedo, no? Ah, me cago en la cámara, qué hija de puta que... Puta ahí se tuvo que sentar, ¿no? Habiendo tanto otro espacio para sentarse, justo ahí donde yo estoy enfocando en la cámara se tiene que sentar la vieja chota esta, bueno. Ok. Bueno, estamos por terminar la primera vuelta. Y el streaming recién creo que va por 1 hora, ¿puede ser? 1 hora y cuarto. Ah, que toquen el timbre, también me tienen podrido, bro. ¿Cuántas vueltas vas a hacer? Y podemos hacer una más, si quieren. Ahora siguen bajando, boludo. ¿Hacemos una vueltita más? Bueno, acá la termino. Bueno, sí. Hay que va a tener que subirme a la beta para calcular bien. Bueno. A ver, vamos a ver. ¿A qué hora pegamos la vuelta? Ah, salimos en 4 minutos. Bueno. Vamos a ir a pegar la... Uy. ¿Qué hizo ese, boludo? Alguien tiene el nombre con el meme de Teng. Sí, boludo. Por eso pasé de él directamente. Esto es lo que tienen que aguantar los choferes. Sí, hay gente que se pone re jede con el timbre, boludo. No sé qué onda. Te juro.
También por ahí a veces me pasa, digo, dejá hinchar la bola con el timbre. O sea, a los propios pasajeros, ¿no? Cuando tocan así 3, 4 veces, como pensando que es un servicio puerta a puerta el bondi, boludo. Bueno. Bueno, vamos a ir a pegar la vueltita. Voy a extrañar los streams del Base Simulator 21. Sí, ahora que sí, ya ese juego ya también ya tiene sus años, así que bueno, ya lo sacamos porque bueno. Capaz que en una de esas ya se animan y sacan el Base Simulator 25 o algo más nuevo por parte de Astragon. Ya como que está bastante obsoleto ese juego, ¿no? No digo que OMSI no sea el caso, también es un juego obsoleto, pero el contenido argentino en sí que te viene sacando lo ayuda bastante. Entonces, por eso lo sigo haciendo. Bien. Hola Franco, ¿cómo andás? ¿Te cuentas, bro? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Dicen en el Discord si podés pasar el formulario. Está la comunidad, chicos. Ah, voy a copiar de paso. Sí, ya que estamos. Igual el Naibu no lo pasó. Uy, casi abro el WhatsApp sin querer. A ver, ya ahí lo paso, chicos. Ah, acá está el formulario, chicos. Bueno, al Discord. Ahí va. Bien, ahí está. La vieja no entiende que aunque toca el timbre 60 veces el chofer no va a parar. Exactamente, tal cual. ¿Y el tema Simulator? Sí, el tema sí. Es más, ese va a ser el video de mañana. Hay un mapa nuevo que salió. Así que eso vamos a estar streameando en el día de mañana. Streameando, publicando, chicos. A las 20 va a estar ya ese video. ¿Todo bien? ¿Vos todo bien? Sí, todo bien. Acá andamos. Volviendo. Volviendo. Ya hace ratito que quería streamear. Eso leo un poco de WhatsApp, chicos. Bueno. Ahí estamos. Bueno, vamos a ir saliendo, chicos. Cargamos. Segunda vuelta en marcha. Bueno, acá tengo que ir a la vereda. No tengo otra. Vamos despacito. Ahí va. Seguimos. Vamos con la segunda vuelta, chicos. Ay, qué pez me voy a activar. El timbre explota de tanto de apretarlo. Se funde.
Segundo el sonidito. Tienen que gritar en la puerta de atrás. ¡Parada! Para que el chofer escuche, ¿no? Vamos a mandar un GTA Online después del partido de Argentina. Ya nos dejamos de juntar con mis amigos al GTA Online. Hace rato que no hacemos nada tampoco. Y no les quiero preguntar si sale algo porque bueno, hace poquito tuve problemas con ellos por pelotudeces mías. Obviamente ya lo charramos, pero bueno, igual hace rato que no sale GTA, así que bueno, ya no los voy a joder, digamos. Y bueno, si no sale, no sale, ya está. Bueno. Sí podemos hacer un CS2, un Dead by Daylight. Es más, puedo acá en YouTube continuar con la historia de GTA 5 que también quedó pendiente. La verdad que tantas cosas. El segundo trailer de GTA 6 lo va a hacer reaccionar. No creo. O capaz que sí, quién sabe. Igual, yo sé que GTA 6 lo voy a jugar recién en 2026 o 2027. Primero porque va a salir caro seguramente. Segundo porque lo voy a jugar en la computadora. O sea, ni a palo voy a comprarme una Play 5 o una Xbox de última generación para jugar un juego, chicos. No tiene sentido. Para mí. Así que ya sabemos que ese juego va a tener que esperar. Rocket League sí lo tengo. Lo tengo desinstalado, hay que instalarlo. Con el juego que me enganché pero muchísimo ahora es con el Dead by Daylight. No sé si alguien lo conoce, al Dead by Daylight. Bueno. Re diabólico, tío. ¿Por qué? ¿En qué necesidad? Bueno, se prendieron luces de afuera. Más lag seguramente porque las luces también consumen. Vimos. ¿Te bugueó el timbre? Sí, está bugueado ahora. Ahora está bugueado. Cuando suene se va a debuguear. Ahí está, ahí se debugueó. Tendré que tocar la pala para que te hace. Es que sí, boludo, va a salir como 200.000 pesos todo si no baja la inflación ahora. Igual, hay un meme que me hizo cagar de risa no sé cuánto tiempo, pero es la pura realidad. Porque chicos, imagínense que salió GTA 5 en 2013. Cuando salió GTA 5 yo tenía 7 años. En esa época era el popular mamá, papá, comprarme ese juego que lo quiero, que no sé qué, que esto, que lo otro. Ahora, 2024, yo personalmente tengo 18 años y puedo tener tarjeta de crédito. Es fácil ir a comprar el juego en físico y decirle al vendedor, hacémelo en 12 cuotas, maestro. Y o sea, yo me cagué de risa con ese meme, pero es verdad. O sea, es real. O sea, ¿quién no le pidió en su momento a la madre o al padre que le compre el juego? Y obviamente les dolía a ellos, pero le gustaba ver tu felicidad. Y bueno, ¿por qué no yo? Ahora yo personalmente puedo darme lujo, obviamente, ¿no? Obviamente depende de cada uno, depende de la situación de cada uno. Pero ese meme, como digo, es completamente real. Igual yo ahora dejé de comprar cosas. Por ejemplo, los últimos mods que salieron del OMSI no los he comprado. Hay como 2 o 3 mods que salieron que están arriba de 1500 pesos. No los he comprado, obviamente, porque la plata la estoy usando en otra cosa.
Ay, no. No, si no había que se bugueó el juego, amigo. What? ¿Y por qué así se ve bien y acá no? Esto no es bueno, gente. Esto no es nada bueno. Yo cambio la cámara de atrás y se ve. No sé por qué. Si yo lo pongo así. Y si lo pongo así, no. No, ¿qué onda, amigo? Bueno. Ahí está, ahí está. Ahí volvió. Capaz que se cayó el direct. Se volvió. Bueno, ahora ya. Bueno, no entiendo nada, amigo. Tremendo este juego, No voy a decir nada. Solo espero que siga cargando las texturas que tienen que cargar. Ahí está, chicos. Ahí es cuando te digo que este mapa es pesadísimo. Miren la odisea que es hacerlo que funcione correctamente. No, esa parte cargo bien. Es una odisea hacer que ande bien este mapa. Muy pesado. Incluso que en mi segunda vuelta no me quiero ni imaginar si fuese una jornada en este mapa cómo andaría. La verdad, A ver, Ya en el otoño y el invierno me voy a llevar unos mates dulces. Sí, en el tema, sí. Igual, 11 es 11, chicos, así que no... No tengo ninguna queja ya con este juego. Es lo de siempre, digamos. ¿Ves? Yo lo pongo así, carga bien. No sé. Mientras siga cargando todo y puedas ir conduciendo, está todo bien. Yo la verdad, no, sí, que todo porque se le ve. Seguimos. ¿Cuánto está el boleto urbano en Tucumán? Ahí te contestó Franco. Franco también es tucumano. Es paisa mío. Parece Blender cuando modelas un mapa todo blanco, sí. Mal. Real. Hasta el momento está cargando todo bien. Por ahora. Volvió Franchu. Bueno. Excelente. ¿Qué, Juan? El sándwich almorcé. Cené temprano, cené antes de streamear, así que hoy no tengo comida por suerte. No tengo que estar comiendo frente a la cámara. Igual gente, no, en serio, no les da, tipo, si a ustedes, o sea, no es mi caso, ¿no? Pero si ustedes tipo están comiendo, están en un bar tipo, ponele, y va alguno con una cámara, tipo algún medio de televisión, medio de comunicación, va con una cámara y los filma mientras están picando, boludo.
¿No les da cosa? Pregunta seria, ¿eh? No me pasó, pero bueno, o sea, sí, por ahí a veces sí también cuando yo estoy tipo picando acá, bueno, no tengo más opción, pero sí trato, trato de comer antes de prender. O si no, después de última. Pero igual, a mí tampoco mucha molestia no me genera, pero sí hay mucha gente que le da un montón de cosas que lo filmen mientras está comiendo. O no sé. Hablando de mapas, mi mapa para el Proton Bus de Tigre no lo continué por la escuela y por... No voy a decir por vago, voy a decir por pajero. Ahí voy a usar yo el término pajero. Pero bueno, NT. Puede pasar. Y la gaseosa también. Ya, ¿para qué voy a tomar gaseosa? Ya está, digamos. Le pego una piña al camarógrafo. Yo como tranca, como tranca. Claro, ¿no? O por sí o por no, como decía cierto político. Seguimos. Vamos a tratar de cumplir ese límite de 10 por hora. Voy a 10 por hora. No, en serio, qué insano que es que los colectivos reales, o sea, si te van para poner que está ambientado en una ciudad real y tengan que ir a 10 por hora, yo no creo que cumplan ese límite, boludo. Real que es muy insano, boludo. ¿Cómo cuesta la subida? No, yo lo estoy haciendo a propósito, Carballo. Estoy yendo a 10 por hora yo a propósito. Mira, ahí viene un bondi de frente para que vean que real. Así a mi misma velocidad paso de tortuga va literalmente, boludo. Una paja real. Eso me caga de odio con las subidas estar con primera y segunda. Igual también depende de la subida, ¿no? Bueno. Tiramos. También depende de la subida. Hay subidas que puedes estar batallando con segunda y tercera, con tercera y con cuarta. Tranquilamente, ¿no? ¿Han visto que en Rosario asesinaron a un chofer colectivo? Sí, boludo, sí, obviamente. Una paja lo que estaba pasando en Rosario, la verdad, ¿eh? Pero bueno. Yo solamente espero que los que se tengan que hacer cargo se hagan cargo. No espero más nada. No me acuerdo por qué nadie quería Carballo. Hijo de puta, es verdad. Bueno, estamos llegando otra vez a la terminal.
Vamos. Bien. Verde, excelente. Hola, Zack. Bienvenido. Ese ya fue cuando era la colectiva de la 505, 2016, claro. Después lo pasaron a la comunal, ya no, supongo que ya no está más. Ya debe estar recontra jubilado. Van a pasar 2 horas. Yo aprendí a las 10:15 y van a ser las 11. Así que bueno, vamos a hacer esa vueltita que nos queda y ya vamos a cortar, chicos. No sé por qué sigo con gente, pero sí me di cuenta. Fue con pasajero todavía. Capaz que van a dar la vuelta entera conmigo. ¿Todavía tiempo? Sí, sí. Vamos a tiempo todavía. Vamos a hacer la vueltita y la vamos a cortar. Ok. Remontamos la segunda vuelta. Sí, estamos en segunda vuelta. Bueno, vuelta y media. Ahora con el trayecto de vuelta que vamos a estar haciendo, vamos a hacer las 2 vueltas y ya por ende ya podríamos finalizar lo que es esta transmisión en vivo, ¿no? Así que ya estamos ya por 1 hora y 45 minutos de streaming. Bastante bien, la verdad. Bastante relajante el viaje. Pero bueno, sí, por ahí a veces pasa que se hace corto, ¿no? Se hace corto el trayecto. Los jubilaron en 2017 junto a los Italobus, dice Zack. Bastante tiempo ya, 7 años. Y recién acá lo tenemos en 11. Creo que también va al descanso, me parece. A ver. Ah, no, no dice nada. Mejor, mejor. Bueno, otros 8 minutos de descanso. Ok. Ahí está, Vamos a hacer otra pequeña vista del coche para los que recién entran. ¿Sí? Skin realizada por el amigo Franco, el mismo solicitante de este pedido. Bueno. Joya, 10 puntos. Hay 2 cositas que se me olvidé. Ahora, primero voy a cambiar el cartel. No se bugue. A ver, ¿cuál era? Bien, no se bugueó. Y me faltaron 2 cosas. Poner el tuning, le voy a poner, chicos. No, ninguno me advirtió. Los parasoles y las vigías. Ahí está. Estaba manejando sin tuning, nadie me dijo nada. Bueno, aquí entonces a la Facu. Ahora estoy de vacaciones.
bueno, mini vacaciones, estoy de descanso básicamente. Acá cursé lo que es el cursillo de ingreso, así que ya estoy adentro. Y tengo que presentar documentación que todavía no me dieron fecha. Y las clases arrancarían oficialmente después de Semana Santa y después del fin de semana larguísimo que tenemos ahora en los próximos días. Ya que arranco el miércoles 3 de abril. Igual, como ya he dicho, no me voy a hacer la cabeza por la facultad. Voy a ir tranquilo, ritmo despacio. Yo ya sé que el año que viene me voy a cambiar. Me voy a cambiar de carrera, así que este año lo voy a usar más como para experimentar, para entender cómo se juega, para ver cómo viene la mano. Y nada más. A ver, uy, ahí está. Sería una bomba si le ponen las ruedas originales. Y igual, según la foto que yo tenía, las llantas de este colectivo eran rojas. No le pude poner eso. Yo pensé que tenía ahí algún archivo para modificarlo. No, al final no lo tenía. Una lástima. Pero bueno, está más o menos dentro de todo lo más real posible. Con las vigías, con los parasoles que tenía. Bueno, la llanta nada más faltó. La cartelera completamente real, patente real. Los colectivos, el detalle, todo ese tipo de cosas, ese tipo de chanchadas también bastante real en ese sentido. Así que bueno. Y bueno, ni dijimos lo de todo en sí, exactamente, ¿no? Pues preferir ir lento y hacer las cosas bien antes de ir rápido y hacerlo mal. Exactamente, ese es el punto. Y la verdad yo sé que en la facultad también existen profesores que son medio hijos de puta, así que eso también es otro. Ok. Bien. Bueno, salimos en menos de 5 minutos. El cartel ya está cambiado. Tengo algunos pasajeros acá esperando a que salga. Y ya vamos a continuar, ¿sí? Ya con la última media vuelta que nos queda, o los últimos 15 minutos de streaming. Y cortaríamos, ¿sí? También me están llamando y esperándome para otros jueguitos, así que vamos a ir metiéndole mecha, ¿no? Pero bueno, vamos a respetar el tiempito de descanso que tenemos, ¿no? Y bueno. Bueno, ahí enseguida vuelvo. Ya salimos con la última parte del streaming, ¿sí? Ahí regreso. Así.
bueno, estamos de regreso. Ahora sí, ponemos esto así de vuelta. Bueno, gente, vamos a encarar la última parte del streaming. Con este recorrido. No, pensé que se había bugueado. Vamos a encarar la última parte de esta transmisión en vivo. Así que arrancamos. Ahí va. Con unos cuantos pasajeros. Este tengo en rojo y aquel lo tengo en verde. Malísima sincronización de semáforos, Bueno, entró Juanma, lo acabo de ver, poniendo su emoticono de torta. Y vamos a negar que es una torta jubilada ya. Y Franchu, bueno, que se había ido porque, bueno, se tiene que levantar temprano mañana, es normal, estamos a día de semana todavía. Cambien la onda que ya se viene un fin de largo, chicos, Fin de XXXXXXXXXXL. No sé cuántos días tenemos ahí. 6, 7 días. Y bueno. Perfecto. Bueno, lagazo. Ahí va. Lindo detalle, Muy argentino eso de poner mesas en la calle. Seguimos. Bueno, olvídate ya de ir a 10 por hora acá. Zero chances. ¿En qué escuela estudiaste? Yo estudié en un colegio privado. No puedo decir el nombre, obviamente, ¿no? Confidencial, pero estudié en un colegio privado. Y ahora estoy en una facultad pública, ¿no? Bueno, ya está terminando de atardecer en el juego. Está oscureciendo bastante rápido. Bueno, el próximo seguramente de OMSI. Ya tengo el tronador 1315 de Rille ya actualizado, así que seguramente vamos a estar nuevamente haciéndole
otra review a ese coche, así que seguramente va a ser lo próximo de OMSI. Y bueno, también veré qué solicitud sale ahora de entre todas las que ustedes hicieron, ¿no? Así que bueno. Aguante la empanada salteña. Sin comentarios. No voy a decir nada. No voy a decir nada porque si no me funan. Solaga, mira este mapa, muy pesado. Tenemos. Ok. Bueno, el bug parece que persiste. El que teníamos recién acá. O eso pareció, no sé. Están terminando su forno. Así ya todo embolado, ¿viste? No importa. No pasa nada. Acá estamos. Fuerte, fuerte, fuerte todavía. Y mira, el bug sigue porque mira los espejos. Cómo se ven las calles. Una puerta en verde. A ver si este semáforo realmente está bugueado o si anda, boludo. A mí ahorita parecía que estaba bugueado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué onda. No sé, a simple vista parecía que estaba como clavado así ahora. ¿Sí me explico? Y cambia. Bueno, me parece que no, porque de allá hay un coso de stop, así que me parece que este semáforo, en fin, está como un poco al pedo. Ahora que me acuerdo, ya había un coso de stop, o sea que no teníamos un semáforo para nosotros acá. A ver.
Mira cómo se ve todo bugueado, ¿no? Tremendo. Fuerza, boludo, otra vez, me olvidé. Bueno. Es el de atrás mío, supongo, ¿no? Sí. Bien. Ya nos quedan unas cuantas paradas nomás, chicos, así que ya vamos a terminar lo que es la transmisión en vivo. No quiero ni imaginar cuántas vueltas daríamos en este mapa haciendo jornada. Supongo como unas 10. Por lo corto y real que es el trayecto. Tenemos Florencio Varela, dice. Ay, de Francho y sus ideas. Florencio Varela, versión ficticia. No. Falta una banda para que sea Varela, pero bueno. Me imagino que el glúteo lo debes tener cuadrado después de estar tanto tiempo sentado. ¡Nah! No tan así. No tan así. No tan así. Te digo en serio. Creo que esta transmisión ya la vamos a terminar. Estamos llegando ya. Ah, ya pasamos las 2 horas. No dije nada. Vamos a llegar a las 2 horas y cuarto. Ay, Dios mío. Por acá. Bien. Ciudad de Moreno Vidal, que esto me recuerda a Castelar y Moreno. Ni idea por qué. No sé, yo tampoco. No conozco, así que cayó la boca. Bueno, vamos a esperar que estemos en horario. Así vamos a lo que es encarar las últimas paradas. Que creo que quedan 2 o 3 paradas ya para que cortemos. Vamos a esperar a que ese cronómetro en verde arriba a la izquierda baje a 0. 0, 0, 0, 0. Para salir otra vez. Y ya, bueno, estaríamos terminando en horario, por supuesto, nuestra transmisión en vivo del día de hoy, chicos, ¿sí? Ya saben, vamos a estar con un nuevo video seguramente, si es que lo puedo llegar a editar como realmente quiero que se vea durante el día de hoy, ¿sí? Hoy justo antes del partido de la Argentina. Mañana después del partido, si quieren podemos prender algo. Vamos a ver qué puede haber. No les prometo nada de que así sea, pero podemos prender algo, ¿por qué no? ¿Sí? A ver, tendré que buscar entre las cosas que tengo ahí para hacer. Seguramente quizás sigamos con la historia que estoy haciendo acá en YouTube. Papa, que la quiero terminar y todavía no puedo.
Sí, que creo que quedan 2 o 3 paradas ya. Ya estamos. Bueno. Dios mío, el sueño me quiere vencer. Yo estoy tratando de aguantar. Hace rápido porque el tipo quería girar como todo un desesperado. Sube para acá. Ah, sí. Puerta abierta, ya está nomás. Estos son los últimos pasajeros. Ahí está. Bueno. Perfecto, chicos. Está parado ya del auto que está ahí adelante estacionado. Ah, otra vez le erré, boludo. A 2 vueltas le erré la entrada. Bueno, gente. Ahí quedamos entonces. Completamos 2 vueltas a la línea número 11 de este mapa que se llama Ingolstadt 2013. Línea 178, coche 17. El pedido del amigo Franco. La skin también hecha por él mismo. Así que, bueno, gentuza, lo dejamos por acá. Sigue siendo casi las 12:30 de la noche. Y 10 puntos, Ojalá que algún día vuelva, en algún streaming casual, qué sé yo. Así que, bueno, mi gente. Listo, entonces. Yo voy a ir cerrando el juego, obviamente, desde acá del administrador de tareas, porque ya no lo voy a estar usando. Ya lo vamos cerrando por aquí, ¿sí? Esto también lo cerramos. Ahí está. Bueno, chicos. Uy, Ariel. Justo me puso un comentario Ariel. Llegó recién cuando ya estamos terminando. Ahí te leo. A ver. Sí. Esto, ahí va. Bien. Qué bueno que hayas vuelto. Alta torta del 1315. Estos terminaron subiendo en la 505, la línea comunal de la 178. Exactamente, me lo dijo el amigo Zack. Bueno, no amigo, pero sí suscriptor Zack. Un poquito más arriba. ¿Sí? Que habían terminado y se jubilaron en el año 2017 recién. Así que bueno, lindo también recordar un poquito este momento. Y bueno, gente, ya lo vamos cerrando por acá, ¿sí? Así que bueno, gracias Franchu, gracias Caraballo, Saikita, Ariel recién que entró, Marcos también ahí. Estuvieron bancando lo que es esta transmisión en vivo hasta este horario, hasta esta parte final de lo que es la transmisión en vivo. Así que bueno, chicos, como lo dicho recién, vamos a estar publicando un nuevo video a las 20, si es posible editarlo, antes del partido de la Argentina justamente. Y bueno, no prometo nada, pero quizás haya algo después de ese bendito partido, ¿sí? No les prometo nada, chicos. Así que bueno, nada más que decir de mi parte. Muchas gracias a todos de todo corazón, ¿sí? Cuídense, los quiero mucho, descansen bien, duerman bien. Y nos estaremos viendo nuevamente mañana y en los próximos días con nuestro contenido nuevamente en el canal de Juanjuego 16, chicos. Bye. Descansen.